Lo que estoy haciendo aquí es mostrar nada más cómo yo puedo restar los vectores haciendo uso de las propiedades. Haciendo uso de las propiedades. Ahora veamos. ¿Qué pasaría aquí entonces cuando yo voy a restar un vector? Ayer vimos nosotros dos métodos de poder sumar vectores. Esos dos métodos son el método del polígono y el método del paralelogramo. El método del polígono se resuelve de la siguiente forma. El método del polígono es dibujo el vector A aquí en esta posición y donde termina el vector A, allí dibujo el vector B. Este es el vector B. Este es el vector B, pero me dice que yo voy a restar B. La resta de B sería sumar el opuesto de B. El opuesto de B es un vector, en un vector, perdón, va a ser el mismo vector, pero con orientación hacia el otro lado. En este caso, B va hacia arriba. Acá va en esta dirección. Pero para nosotros, el opuesto de B va a ir hacia el otro lado, va a ir hacia abajo, va a ir hacia acá. Entonces, la resta de A menos B sería esta medida. Sería este vector. Esa sería el vector resultante. Esa sería la medida. Ahora veamos. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos sumar vectores. Pero cabe mencionar algo. Cuando a mí me dan un vector en posición estándar, ¿qué significa en posición estándar o posición normal? Que su origen comienza desde el punto 0,0. Su origen va a comenzar desde el punto 0,0 y aquí estas unidades que tengo acá o estas coordenadas que yo tengo acá va a ser a donde termina el vector, o sea, dónde queda su punto final. Lo mismo con B, con el vector B y lo mismo con el vector U. Entonces dice, calcule y dibuje U más B. Cuando me dice calcule es porque yo lo puedo hacer de forma analítica. Forma analítica es no dibujar nada, sino nada más sumar o restar números. ¿Y cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. La solución de este ejemplo sería así. U más B. Entonces, ¿qué voy a sumar y qué voy a restar? Ojo, dice U más B. Entonces voy a sumar la componente en X con la componente en Y. La componente en X del vector U es 3 y la componente en X del vector V es 1. Entonces voy a sumar 3 más 1. Ahora, la componente en X, no, la componente en Y del vector U es negativo 1 y la componente en Y del vector V es 4. Entonces tengo negativo 1 más 4, ¿verdad? Siempre los voy a sumar. ¿Por qué los voy a sumar? Porque aquí estoy sumando. Ojo, aquí estoy sumando. Entonces tengo que sumar. El signo no cambia. Y aquí escribo más, aquí escribo más. Entonces nos queda 3 más 1, 4. Y negativo 1 más 4, 3. ¿Por qué? Recuerden, son de distintos signos, siempre los voy a restar. De nuevo, son de distintos signos, siempre los voy a restar. No importa el orden, no importa que el 4 vaya primero o el 4 vaya después. Siempre los voy a restar porque son de distintos signos. Y negativo 4 más 3, perdón, negativo 1 más 4 nos da 3 positivo. ¿Por qué 3 positivo? Porque el 4 tiene mayor valor absoluto. El 4 tiene mayor valor absoluto. Entonces veamos. Aquí ya haciéndolo con el método gráfico. Este método gráfico nos dice que primero tengo que dibujar U. Ahí dibujamos U. Ahora, el punto inicial de U es 3, es 0,0. Comienza aquí. Comienza en el punto A. Pregunta, ¿alcanzan a ver el puntero? ¿Alcanzan a ver esa flechita? Sí. Sí, ok. El vector comienza ahí y termina ¿dónde? En el punto 3 para X, acá. En el punto 3 para X, negativo 1 para Y, aquí. Ese sería el punto. Ahí termina el vector. Entonces ahí dibujo el vector U. El vector B, V, el vector V,
va a comenzar a partir de aquí. Va a comenzar a partir de este punto. Va a comenzar a partir del vector B. ¿Y cuál sería ese vector? Sería 1 para X, o sea que me tengo que desplazar una unidad a la derecha, acá, y 4 para Y. ¿Qué significa eso? Que tengo que subir 4 unidades, ¿verdad? Significa que tengo que subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. 1 para X, 4 para Y. 1, 2, 3, 4 unidades. Y aquí terminaría. Ahora, la suma de U más B, ¿qué sería? Va a ser un vector que va desde este punto, desde el punto A, hasta el punto C. Un vector, de nuevo, que va desde el punto A hasta el punto C. Y este sería el vector resultante U más B. Este sería el vector resultante U más B. ¿Qué método usamos aquí? Usamos el método del polígono, ¿verdad? Ahí nosotros usamos el método del polígono. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Profe, Ujú. Dígame. esto de la red, tenemos que en este cero hacer la gráfica. Depende. Cuando Depende. sumamos, Depende de lo que le diga el ejercicio. En este caso me dice que calcule y dibuje. Si solo me dijera que calcule, solo lo haría como esta parte, donde solo sumo las coordenadas. Pero si me dice que dibuje, entonces sí, lo tengo que dibujar aquí, de esta forma, usando regla, usando lápiz y todo. y profe, también es diferente cuando sumamos y restamos vectores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí ya vamos a ver un ejemplo de resta de vectores, ¿verdad? Entonces aquí sumamos usando el método del polígono, ¿verdad? Usamos el método del polígono. Ojo con esta parte, ojo con esta parte. El método del polígono es que aquí en esta parte, aquí, es como que si yo dibujara otro plano cartesiano pequeño. Voy a anotar aquí. Como que si yo dibujara un plano cartesiano pequeño, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Como si yo tuviera un plano cartesiano donde, hasta acá arriba, aquí, a partir del punto B, voy a dibujar ¿qué? Voy a dibujar 1 para X, ¿verdad? Voy a dibujar 1 para X y 4 para Y. Si ustedes se fijan, aquí en este punto, aquí en este punto de acá, sería 1 para X, ¿verdad? 1 para X. Y aquí en este punto sería 1, 2, 3, 4 para Y, ¿verdad? Aquí sería 4 y aquí sería 1. Entonces siempre voy a hacer esto. Siempre para dibujar este vector, siempre voy a partir desde 0. Entonces el punto 0,0 está bien. Siempre va a ser ese. Desde ahí va a partir el vector U. Ojo, primero dibujo U porque el ejercicio dice U más B. Si dijera B más U, tendría que dibujar B primero. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Ok, tendría que dibujar B primero, pero en este caso me dice que dibuje U más B. Entonces primero dibujo U y después dibujo B. Ok, después de eso, ¿qué sigue? Después, donde termina U, voy a dibujar un plano cartesiano, otro plano parecido a este, porque ahí voy a colocar el punto 0,0. Y a partir del punto 0, perdón, ya a partir del punto 0,0, desde ahí comienzo a dibujar el otro vector. 1 para X, 4 para Y. Y lo dibujo. ¿Se entendió esa parte? Niños, ¿se entendió esa parte? Ángela. Más o menos, profe. Más o menos. Ok. Hani, que le estamos viendo su techo. ¿Me puede repetir lo de la Más o solución? menos. Jason, ¿se entendió?
Jason, ¿se entendió el ejercicio? Jafet, ¿se entendió? Recuerden que esto es método gráfico o método analítico. Dependiendo del ejercicio que le pida, usted va a hacer cualquiera de los dos. Ahora veamos acá. Ahora veamos aquí. Ok. Acá. Vamos a ver ahora cuando resto, ¿verdad? Cuando resto, cuando resto vectores, que no es lo mismo, ¿verdad? Restar los vectores, recuerden que es hacer la operación contraria a sumar, ¿verdad? Es hacer la operación contraria a sumar. Entonces, el ejemplo me dice, si v es igual a 3 negativo 1 y v es igual a 1,4, calcule y dibujo. Ojo, aquí me dice calcule y dibuje. Si me dice calcule y dibuje, dos métodos. Método analítico, método gráfico. ¿Cuál método gráfico? El que yo quiero usar. El método del polígono o el método del paralelogramo, que fueron los que vimos ayer. El método del polígono, método del paralelogramo. Ya cuando ustedes empiecen a hacer ejercicio van a ver que eso no es tan difícil, porque lo único que hay que hacer es dibujar. Entonces, en realidad no es tan complicado. Entonces, veamos. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Si yo voy a sumar, se hace esto. No, este ya lo hicimos. Acá, yo voy a sumar y lo voy a sumar ahora ya no por el método del polígono, sino por el método del paralelogramo. La suma sigue siendo la misma. Sumo la primera componente de cada uno y después la segunda componente de cada uno. Eso está fácil, ¿verdad? Entonces, si el vector es 3, negativo 1, el vector u, y el otro vector es 1,4, el vector b, voy a sumar 3 más 1 y negativo 1 más 4 y nos da 4,3. Ahora veamos, ¿cómo hago yo el método del paralelogramo? El método del paralelogramo es de la siguiente forma. Yo tengo el vector u es este de aquí. ¿Sí? El vector u es este de aquí. Ahora, el vector b que yo voy a dibujar, no lo voy a dibujar aquí. Por eso lo puse acá. No lo voy a dibujar aquí, sino el vector b que yo tengo que tomar en cuenta es dibujándolo a partir del vector a, este vector b. Y después yo tengo que dibujar dos rectas paralelas. Una paralela a b, al vector v, que sería esta, y una paralela al vector u, que sería esta. Entonces, donde esas rectas se intersecten, que sería en el punto C, aquí en el punto C, entonces trazo una recta que iría desde el punto A, donde comienzan ambos vectores, hasta donde se intersectan los dos vectores, hasta aquí. Y esa sería la suma de 1 más b, haciéndolo por el método del paralelogramo. De nuevo, es haciéndolo por el otro método, el método del paralelogramo. Tenemos método analítico, que no tengo que dibujar nada más sumar o restar números, método del polígono y método del paralelogramo. Son 3 métodos, yo elijo cuál. O el ejercicio me va a decir por cuál de ellos hacerlo, ¿verdad? Veamos entonces, estos serían unos ejercicios de práctica para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes practiquen acá. Sí me gustaría que los copiaran y, ojo, esto no es una tarea más de la agenda, no es nada, solo es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ok. Tienen, niños, ya les digo, tienen 5 minutos para hacerlo. Vamos, háganlo. Me lo muestran en la pantalla y yo les puedo decir en qué está mal, qué está bien, qué no y qué tienen que mejorar. Para hacerlo más fácil, vamos a hacer lo siguiente. B más W y B menos W, háganlo
mediante los dos métodos, método analítico y método del polígono. O lo hacemos diferente. El 1 lo hacen por el método del polígono y el 2 lo hacen por el método del paralelogramo. Me muestran en la gráfica, perdón, en pantalla, a ver cómo les queda. Porque necesitamos practicar esto. La única forma de que usted lo aprenda es que usted lo haga, ¿verdad? Profe, va a subir esta clase a Classroom, va. Profe. Ok, vamos a ver. Ya tienen la parte analítica, ya la hicieron. De B más W, ¿cuánto da? Que la parte analítica no es otra forma de decir, sume los números y ya. ¿Cuánto le da? Negativo Vamos a ver quién la 9, tiene. negativo 9,8. Negativo 9, el 1. Sí. El 1, no. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Recuerden, es el valor de X con el valor de X. Y el valor de Y con el valor de Y. Profe, yo tengo negativo 1. Ajá. Todavía no he sacado el otro, espérame. Sí, Jafet, sí voy a subir la clase a Classroom. Sí, a Classroom. En realidad lo subo a YouTube y de YouTube solo mando el enlace a Classroom. Es negativo 1,0. Negativo 1,0. Correcto. Negativo 1,0. Ahora háganlo mediante el método del polígono. Dibújenlo mediante el método del polígono. Profe, ¿por qué da este resultado? Porque recuerde, yo tengo que sumar negativo 4 más 3. Y negativo 4 más 3 es negativo 1. Y negativo 5 más 5. Negativo 5 más 5 es 0. Sí, negativo 5 más 5 es 0. Profe, ahí para hacer las sumas y las restas vamos a agarrar, o sea, de B vamos a agarrar el primer número y de W el primer número y lo vamos a sumar, ¿verdad? Exacto. Y así con el otro. Y así con el otro, sí, así de sencillo. Esa es la forma analítica. Egipto, siglo XIV a.C. Según el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, el profeta Moisés ayuda a los esclavos judíos a escapar de la tiranía del faraón, guiándolos a través del Mar Rojo y hacia el desierto del Sinaí. Durante la fase del Éxodo estabas vagando por el desierto por casi 40 años. ¿Qué comes? Bien, Dios brinda una sustancia mágica.
Moisés apeló a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y Yahvé hizo que el maná, un alimento del cielo, ¿Ya lo hicieron? cayese sobre los israelitas. Pero según los términos de los antiguos astronautas, la historia de los israelitas que reciben maná del cielo no es una historia sobre un alimento mágico enviado por Dios Todopoderoso, sino sobre extraterrestres que usan su tecnología avanzada para evitar que un grupo de humanos en migración mueran de hambre. Asumimos que veíamos dioses en el pasado. No sabíamos que podríamos estar. Vamos a ver, alguien que me muestre los dibujos que han hecho. En 1978, el lingüista George Sassoon y el ingeniero eléctrico Jason no lo veo dibujando. publicaron su libro Norman no sé si está dibujando. Jafet no sé si está dibujando. Los comentarios del Zohar brindan descripciones sorprendentes detalladas que señalan que el maná era suministrado por un aparato mecánico. Tenemos una descripción concisa de ellos en los antiguos textos judíos del Zohar, donde describen un objeto transportable por los tanques. Pero y Sassoon estudiaron estas historias y tuvieron la idea de que nos trataba de una descripción de un dios. Esta descripción de una máquina. La máquina de maná era una estructura similar a una torre y tenía dos tanques gigantescos y un dispensador. El maná es el producto de esa máquina y se basa en Ok, Ana ya lo dibujó. esta máquina de maná. Dibujo la gráfica. Ok, cuando ya lo terminen me lo muestran, porfa, en la pantalla. En que la tribu no tenía cocina. La propuesta básica de Bale y Sassoon es que esta máquina fue entregada a los israelitas por extraterrestres. Es posible que extraterrestres brindasen a los israelitas la tecnología para sustentarse durante su largo viaje a través del desierto. Para la respuesta, los teóricos de los antiguos astronautas señalan pasajes que describen una columna de humo durante el día y una columna de fuego que los guiaba en la noche. Que los guiaba mientras vagaban por 40 años a través de los desiertos del Sinai. Ok, vamos a ver quién ya terminó. Para que me lo muestre. Profe, yo no sé qué continúa aquí. Le muestro la gráfica para que me ayude porque yo no sé qué continúa hacer aquí. ¡Ey! Laika. ¿Y el ejemplo que hicimos? Ok, recuerden que se los pedí por el método del polígono. Ana, muéstramelo de nuevo para guiarla desde ahí. Ok. Bien, el punto que usted tiene que dibujar es negativo 4,3 primero. ¿A dónde lo hizo? ¿A dónde hizo ese? Es que hasta ahí no le entendía, pero ahora ya sé. Ahora ya sabe cómo, ¿no? Bien, yo lo estoy haciendo aquí en mi super mega pizarra que tengo. Cuando ustedes terminen, yo se los muestro. Vamos a ver a alguien más que haya terminado. Ani. Ángela. Norman. Todavía no, profe. Ok, vamos a ver. Voy a encender mi cámara para que puedan ver mi super mega pizarra. Acá. Esto es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que dibujar V. V es su punto final, ¿queda dónde? Su punto final queda en
negativo 4 para X, coma 3 para Y. ¿Sí? Negativo 4X para X, 3 para Y. Entonces el vector que ustedes les tienen que quedar es este. Este es el vector que ustedes tienen que hacer. Ahora, voy a borrar esto. Voy a borrar esta línea guías. Porque solo las necesité para dibujar el vector. El vector ya está. Pero desde ese vector, ojo, desde este vector, tengo que dibujar otro plano cartesiano pequeño. ¿Por qué? Porque ese plano cartesiano me va a servir para poder dibujar el otro vector. ¿Quién me da las coordenadas del otro vector? Ajá. ¿Cuáles serían las coordenadas del otro vector? De W o W o WB. Positivo 5 y positivo 3 y positivo 5. Ok. Recuerden que 3 ¿para quién es? ¿Es para X o para Y? Para E. Para X, ¿verdad? Positivo 3 es para X. Acá tengo positivo 3, aquí, y negativo 5 para Y. Entonces voy negativo 5 para Y. Aquí. Negativo 5 para Y. Como este ahora es mi plano cartesiano, entonces mido 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Entonces voy a unir esto, lo prolongo aquí con líneas punteadas hasta llegar acá. Este también 5 acá. Y me quedaría aquí. ¿Sí? Ese sería el punto. Entonces yo voy a dibujar el vector UW a partir de este punto. Lo voy a dibujar a partir de este punto. Acá. ¿Por qué ahí? Porque ahí me dice que ese es el punto final. Ok, donde termina V, ahí dibujo W. Aquí pongo el punto inicial. Este sería el punto inicial. Este sería el punto final. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución? La solución va a ser un vector que va desde este punto hasta este punto. Aquí. ¿Ok? Y esa sería la solución usando el método del polígono. ¿Se entiende? Niños, ¿se entiende? Yo le entendí más o menos, profe. ¿Verdad? Lo que nosotros tenemos, ok, pero aquí me dieron un dato fallido. El primer vector es negativo 4, negativo 5. Yo dibujé 3, negativo 4. Ok. Entonces lo hago todo desde el principio. No me puede quedar así. Entonces lo primero, dibujo el plano cartesiano. Acá. Primer vector, negativo 4 para X. Sería aquí 1, 2, 3, 4. Negativo 4 para X. Negativo 5 para Y. Entonces para abajo, negativo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Construyo el punto. Construyo el punto. Entonces este vector iría aquí. Este sería el vector V. Y a partir de ahí, de donde termina este,
Voy a dibujar el vector W aquí. ¿Qué sería cuánto? Sería 3 para X, o sea, para acá. 1, 2, 3. 3 para X. 5 para Y. Entonces aquí hago, extiendo esto hacia arriba. 5 para Y. Quedaría aquí. ¿Verdad? Entonces el punto 3 sería aquí. Entonces, a partir de este punto de donde termina B, dibujo hacia acá. Ahí. Y este sería WB. Entonces, el vector resultante de la suma de esos vectores sería desde este punto, desde donde partió V, hasta donde terminó este, aquí. Este sería el vector resultante. Ahora, ¿qué coordenadas son ahí? 0, negativo 1. Aquí sería, perdón, sería negativo 1, 0. ¿Coincide con lo que habíamos hecho solo sumando? ¿Coincide con lo que habíamos hecho con los números? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, este sería el vector resultante. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Que cuando dibujo se borra, más bien. Aquí. Aquí sería negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Aquí sería 3. Aquí es negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1 y 0. ¿Verdad? Aquí se me borró el eje. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Ahí. Entonces vamos a ver acá. Sería este vector. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? De mi parte no, profe. ¿No? ¿Se entendió? Ahí lo hicimos por dos métodos. El método del polígono y el método del paralelogramo. ¿Verdad? Están esos dos métodos. Ahora, les sugiero que el siguiente ejercicio ustedes lo hagan por el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo tengo que dibujar ambos vectores a partir del punto 0,0. A partir del punto 0,0. A partir de ahí se dibujan los dos vectores. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? Ana. ¿Cuál sería la forma más fácil de eso, la gráfico? De los dos, creo que la más fácil es la del polígono. La que usted hizo ahorita. Sí, esa es la más fácil. Porque la otra usted tendría que usar una cuadrícula para saber exactamente a dónde es que lo va a dibujar. ¿Verdad? Ahora, voy a hacer lo siguiente, a ver si me da el tiempo. Voy a usar un programa. Acá. Acá. Ok, acá yo estoy usando un programa que ustedes lo pueden tener en su celular o en su computadora. Se llama GeoGebra. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a graficar aquí esos vectores. ¿Cuál es el primero? Díctenme el primero, por favor. Me queda menos de un minuto. ¿Profe? El primero Sería es negativo 4, negativo 5, ¿verdad? Ujú. Entonces, parto desde acá y termino aquí. Negativo 4, negativo 5. El otro era 3, 5 positivo, ¿verdad?
Sí. Sí. 3 para X, 5 positivo para Y. Quedaría acá arriba. Quedaría acá arriba, ¿verdad? Ok, entonces usted va a tener que dibujar dos, así como están estos, y a partir de ahí dibujar lo demás, ¿verdad? Dos rectas para un